Hola, buenas noches, bienvenidos. Es un gusto saludarlos como siempre aquí en este espacio, en Zona Franca. Yo soy María Camila Orozco y es una noche particular para hablar sobre aspectos que son de alta sensibilidad para la historia de Colombia, pero también para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Les estoy hablando del manejo de tierras en el país, que tiene un grave problema de concentración según la organización británica Oxfam, que le hace seguimiento a temas de desigualdad en Colombia y ha asegurado que el 1% de las fincas ocupan el 81% de la tierra en Colombia. Factores para esta enorme concentración son diversos. Allí está el conflicto armado, grandes acumulaciones que ha tenido el guiño del Estado y, por supuesto, la ausencia, en algunos casos, total del Estado colombiano en el campo. Son solo algunas de las razones. Bajo ese contexto y bajo la idea y la premisa del presidente Gustavo Petro de lograr una reforma rural que consiga por lo menos 3 millones de hectáreas para pequeños y medianos campesinos sin tierra, llegó a la Agencia Nacional de Tierras Gerardo Vega, que es el hombre quizá que más conoce en el país sobre ese asunto, sobre tierras, sobre despojo de tierras en Colombia. Llega a esa entidad a presidir una entidad que tiene como meta fundamental formalizar millones de hectáreas para los colombianos, los famosos baldíos, y adjudicar terrenos, es decir, conseguir tierra, que es el gran problema, la gran controversia en Colombia. La meta es ambiciosa, ya se fue una ministra sin poder cumplirla, una muy experimentada funcionaria. Les hablo de Cecilia López, quien antes de ser sacada de su cargo anunció que esa meta era imposible en 4 años. Les hablo de la meta de 3 millones de hectáreas y quien dijo, la está siguiendo, entre otras cosas, el presidente Gustavo Petro, que dice se mantiene en su idea de no expropiar tierras en su afán de poder cumplir su cometido. ¿Cuál es el futuro de la política de tierras y baldíos en el gobierno del cambio? Ese es el tema, esa es la discusión, la conversación de esta noche en Zona Franca. Bienvenidos. La reciente ministra de Agricultura, posesionada Jennifer Mojica, reemplazo de Cecilia López, ha dicho que la meta de reforma agraria de conseguir esas tierras sí se va a cumplir. Esa fue una de las primeras intervenciones, de las primeras sentencias al aterrizar en ese ministerio. Su directriz es muy clara: a Colombia rural hay que cumplirle, y esas promesas de la política del cambio, de una Colombia potencia mundial de la vida, la tenemos que responder a la altura del momento histórico. El invitado de esta noche es el doctor Gerardo Vega. Él es el director de la Agencia Nacional de Tierras, un hombre conocedor de este asunto. Fue director de la Fundación Forjando Futuros, una fundación que se dedicaba justamente a estos asuntos. Doctor Vega, buenas noches y bienvenido a Zona Franca. María Camila, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por aceptar este diálogo. Quiero comenzar por la salida de la ministra, la doctora Cecilia López, que decía, yéndose de ese ministerio, que esa meta de conseguir 3 millones, que es el anuncio del presidente Gustavo Petro, 3 millones de tierras, no se va a cumplir. Pero en contraste llega la doctora Jennifer Mojica y dice, no, sí es posible, sí es viable conseguir 3 millones de hectáreas. ¿En qué parte de la película estamos, doctor Vega? ¿En qué es posible? Es posible cumplir. Es que este es un momento histórico que no se repite. El presidente está de acuerdo, los ministros están de acuerdo, hay el dinero, Fedegan está de acuerdo, no hay unos opositores, así como en el pasado a hacer reforma agraria. Nunca había sucedido en el país, es una prioridad para el presidente. Lo que pasa es que las presidencias pasadas, discúlpeme que lo diga, no tenían en su agenda el sector rural como prioridad. Aquí el presidente Petro, desde el año 2010, está hablando de este tema. Para salir de las crisis en Colombia hay que actualizar, hay que modernizar el sector rural y desde luego hay que entregarle tierra a la gente. Mire, Colombia tiene 114 millones de hectáreas y estamos hablando de 3. La FARC hizo una guerra casi 60 años y al final terminaron acordando 3 millones de hectáreas. 114 millones Colombia de hectáreas que están en cabeza ¿de quién? Bueno, el 30%, 35% en manos de ganadería extensiva, por ejemplo. Otro tanto, hay una buena parte también en bosques, selvas, que han sido titulados en gran parte también a campesinos, indígenas, negritudes, otros 38 millones de hectáreas.
Pero esos 38 millones de hectáreas, únicamente 2 de esos que tienen negros, indígenas y campesinos, de 38 millones que ellos tienen, únicamente 2 sirven 2.5 para producir alimentos. Por eso es que tenemos un conflicto tan grande en Colombia. Y lo otro está en pocas manos. Esa es la distribución de la tierra en Colombia. Por eso hay que entregarle tierra a negros, campesinos e indígenas, tierra productiva para alimentos. En Colombia hay hambre y hay que cultivar para que hayan alimentos. Pues bueno, hay que hacerlo. Y estamos hablando de entregar 3 millones de hectáreas y de titular 7 millones. Familias que están sobre la tierra pero no tienen títulos. El 65% del sector rural colombiano no está formalizado, no está registrado ante las oficinas de registro e instrumentos públicos. Por eso en ese mismo acuerdo de paz se pactó un catastro multipropósito, o catastro, saber qué pedacito es de cada quien. Colombia no tiene eso claro. Si un país no sabe quiénes son los propietarios o los ocupantes de la tierra, pues muy difícil planear el futuro, desarrollarse, crecer económicamente. ¿Cómo le ha ido con Fedegan? Porque han tenido tropiezos, un tira y afloje. Hoy sabemos que tienen 448.000 hectáreas en oferta para cumplir esa meta de 3 millones de pesos. Por eso de 3 millones de hectáreas. Por eso le decía si es realizable. ¿Cómo les ha ido con Fedegan? Bien, con Fedegan nos ha ido bien. En mi opinión que nosotros estuvimos en Barranquilla día y medio en la convención de ganaderos. Estuvo al frente el doctor Laforí. Nos invitó a exponer qué era lo que el gobierno quería hacer. Fuimos y en la Convención Nacional de ellos en Barranquilla expusimos qué es lo que se pretende hacer. Compra voluntaria de predios. Luego, con ellos mismos organizamos unas giras, convocada por ello, invitando ellos, Fedegan, a sus socios, a los ganaderos. Estuvimos en Puerto Berrío, que ha sido una zona complicada en el país, Magdalena Medio. Ellos convocaron a todos los ganaderos, yo fui, hablé con todos allá en una reunión, más de 300 ganaderos, diciéndoles qué es lo que pretendemos hacer con la reforma agraria, cómo es la compra. Estuvimos en Montería, la misma cosa. Fedegan invitó a todos sus socios y allá estuve yo también, explicando este tema. Estuvimos en Valledupar y estuvimos en Fundación Magdalena, explicándole a los socios de Fedegan, a los ganaderos, qué es lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Y que es una compra voluntaria, ¿cierto? Se paga en una sola transferencia. Cuando se paga el día en que se registra ante la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. O sea, hacemos notaría, se registra y se paga. ¿Cómo se tasa el valor? ¿Cómo se tasa y cómo tiene este gobierno previsto tasar el valor de la tierra a la hora de comprar? Bueno, hay que hacer un avalúo. Eso tiene un procedimiento. Se recepciona la solicitud de la persona que quiere vender, o se recepciona la oferta. La persona dice, yo quiero venderle al Estado un predio que tiene 100 hectáreas. Pues bueno, la registramos, hacemos un estudio técnico y jurídico, vía satelital fundamentalmente, vemos el predio que no esté inundable, le vemos las características, medimos el predio vía satelital, los que podemos hacerlo, hacemos un estudio jurídico, lo vemos a 50 centímetros el predio, a través de pantallas, desde aquí, de la oficina. Lo vemos a 50 centímetros, sabemos que tiene el predio, estudio jurídico, estudio de escrituras y luego pasa a una segunda parte que es el levantamiento topográfico o avalúos. Pero esto funciona solamente si yo soy ganadero y yo le ofrezco al Estado mi tierra o el Estado puede decir me interesa esta tierra. Cualquier persona del sector rural que tenga propiedad y quiera ofertarle al Estado lo puede hacer, cualquiera, independientemente de que sea ganadero o no, independientemente de que esté en Fedegan o no, cualquier persona de la industria, de la empresa, de campesino o no, que tenga tierras en el sector rural colombiano, lo puede hacer. Cualquiera. Pero se lo pregunto a la inversa, doctor Vega, si el Estado colombiano se interesa en particular en un predio, ¿puede ir a hacerle la oferta a ese ganadero, a ese propietario? No, lo que estamos haciendo es una compra voluntaria, recibimos las ofertas. Mire, hemos recibido ya, le puedo dar aquí unos datos, hemos recibido en oferta 890.000 hectáreas. 890.000 hectáreas. De eso, 448.000 son de ganaderos. Pero la otra mitad de las 890.000 son de gente que no es ganadera y que quiere venderle al Estado. Entonces, y lo han ofrecido, lo han ofertado. Claro, de eso que es viable, del total de lo que es viable. ¿Por qué decimos viable? Yo le estoy explicando el procedimiento, ¿cierto? Recibimos la oferta, hacemos un estudio técnico jurídico, pasamos a hacer el avalúo, ¿eso quién lo hace? El IGAC o una lonja de propiedad raíz, y luego recibimos el avalúo, lo contratamos con terceros afuera, IGAC u otras entidades,
nos lo entregan y nosotros se lo remitimos al propietario. Le decimos, mire, este fue el avalúo, este fue el cálculo que hicieron de su predio. El propietario podrá decir, sí, estoy de acuerdo con el predio o no estoy de acuerdo con el precio. Si no está de acuerdo, pues no pasa nada, no hay problema. ¿Y qué pasa en el caso de que el Estado colombiano, para que empecemos a hablar de ese fantasma que ha orbitado en la campaña, usted lo sabe muy bien, que es la expropiación, a propósito de esta idea del presidente Gustavo Petro? Si un ganadero, si un tenedor de la tierra, un poseedor de la tierra, dice, no me interesa, no le quiero vender al Estado, ¿qué pasa? Pues simplemente no se le compra, le compramos a otro. Es eso así de sencillo, le compramos a otro, no hay problema, es voluntario. ¿Qué es lo que pasa? Mire, del tema que estás hablando, nosotros lo que queremos es modernizar el Estado colombiano, modernizarlo. No es posible que el tema agrario se siga atendiendo con normas de 1936, un siglo, 1936, o normas de 1994, 30 años. ¿Cómo es posible que tratemos así a la gente que vive en el campo? Con normas de hace 30 años y con normas de hace un siglo. Pero usted entonces habla, usted encuentra, venga, espéreme, le digo. Señor. Entonces aquí en Bogotá el alcalde ha comprado 15.000 predios. En 15 días los compra. En 15 días para hacer obras aquí en Bogotá. En Medellín la alcaldía ha comprado 5.400 predios para hacer obras. La vía, compra la casa, compra ese terreno, hace un puente, hace una inspección de policía, hace un centro de salud, hace una escuela y la compran en 15 días, pero cuando se trata de la gente del campo le decimos, no, a usted no se puede comprarle rápido, usted tiene que comprarla en 18 meses o en 3 años. Estamos hablando... Eso no es posible y esas son las normas que tenemos. O sea, tratamos mal a la gente del sector rural, no tienen las mismas normas, el mismo procedimiento, no existe para la gente que vive en el campo que para la gente que vive en la ciudad. Queremos igualdad de derechos para la gente que vive en la ciudad y para la gente que vive en el campo. ¿Pero de dónde saca usted que tenemos diferencia en, pues claro, en los derechos? Pues claro, si esto es con jueces de restitución de tierras en el tema de repartición de la tierra. Eso es diferente, eso es restitución de tierras. Nosotros estamos hablando aquí de reforma agraria para comprar estas tierras, ¿cierto? Para comprar esas tierras. En el campo hoy en día, como estamos para comprar las tierras, demoraron 18 meses. En la ciudad la pueden comprar en 15 días porque tienen procedimientos y normas diferentes. La gente en las ciudades y los alcaldes tienen una opción de comprar los terrenos en 15 días. Y en el campo se demoran 18 meses como mínimo. ¿Por qué? No, hay que modernizar el Estado. Colombia no puede seguir con normas feudales. Eso es feudalismo, con normas del siglo anterior. No puede. Así no podemos atender a la gente del campo. Nosotros lo que queremos es actualizarlo. Mire, estamos haciendo eso vía satelital. Usted ve los partidos de fútbol en directo desde su casa, en un televisor, desde Qatar, el último mundial, ¿cierto? Pero nosotros no, aquí en el campo debemos ver el predio, bajando la imagen satelital, midiendo el predio, haciendo el avalúo, todo mediante mecanismos indirectos y un procedimiento rápido, ágil, para que el Estado pueda comprar esos predios y ofertarle a la gente que no tiene. Estamos tratando de modernizar el Estado. Ni siquiera es eso pues de expropiación o no, es modernizar. Sí, quiero volver a su relación, al tema del Ministerio de Agricultura, al cual usted depende. ¿Cómo era su relación con la doctora Cecilia López? Muy bien, de respeto, de cordialidad, de apoyo, de colaboración mutua. Mi deber, mi cumplimiento en la Agencia Nacional de Tierras, disponer toda la información que ella necesitara, acatar sus instrucciones y sus orientaciones. Mis jefes son el presidente y la ministra. Si eso es así, doctor Vega, como usted dice, más allá de la relación cordial entre dos funcionarios del Estado, si eso es así frente a la adquisición y el proceso de adquisición de esas 3 millones de hectáreas, si yo digo que la doctora Cecilia López se fue del gobierno del presidente Petro porque era una traba para ese proceso, ¿voy en la dirección correcta? Mi opinión es que no, es una opinión, pero mi opinión es que no. Se lo pregunto porque ella dice que esa meta es imposible, que en 4 años, Cecilia López, que solo 500.000 hectáreas eran viables y posibles en esa meta que se había trazado el gobierno. Ella decía que no era posible las 3 millones de hectáreas, ¿cierto es lo que me estás diciendo? Sí. Sí. Bueno, no sé las razones que ella tendría para decir que no era viable. Yo creo que algunos funcionarios, el doctor Ocampo, la doctora Cecilia, se quedaron muy en la reforma de 1994, la ley 160,
ellos fueron autores, ellos participaron de esa legislación. El doctor Ocampo fue el ponente de esa ley de 1994. Estamos hablando de hace 30 años. Y yo creo que eso es lo que pasaba un poco. Ellos conocen esa ley que ellos impulsaron en su momento, sí contempla la expropiación. Miren, pero no había un choque de visión entre usted y la doctora López frente al tema de tierras, cómo comprarlas, cómo adquirirlas. No había lo que nosotros queremos es modernizar el Estado. De pronto ahí había una diferencia. Nosotros queremos modernizar el Estado, queremos nuevas normas que nos permitan hacerlo mucho más rápido en beneficio de la gente. Ellos también estaban pensando en beneficio de la gente, indudablemente no va a decir que no, también, pero los procedimientos de pronto allí cambiaron. Lo que digo, se quedaron muy en la ley 160 de 1994. Nosotros queremos una normatividad más ágil, más rápida, que nos permita satisfacer esa compra de tierras de manera mucho más ágil. ¿Cuál es su tesis alrededor de la salida de la ministra Cecilia López? No, lo que dijo el presidente. Lo que dijo el presidente es que había una coalición de gobierno y que la coalición no seguía funcionando. Quiero volver, doctor Vega, al tema del fantasma, al tema de la expropiación. Con ese artículo que fue producto de controversia, usted lo sabe bien, en el Plan Nacional de Desarrollo, hoy la oposición, que es el Centro Democrático, y otros sectores que ya no están en la coalición de gobierno, dicen que eso fue un gran mico, que eso es un orangután, que usted que fue el padrino de ese artículo, metió allí. ¿Cómo queda ese tema de la expropiación express? No, mire, eso fue un mote que le pusieron, me parece a mí que quienes sacaron eso debían leer un poco más la ley, debían estudiarla. Me parece que hay un desconocimiento absoluto. Mire, ni Fedegan es opositor con esta reforma agraria. Antes Fedegan se oponía a la reforma agraria. Hoy está aquí, estamos del mismo lado trabajando por esa reforma agraria. Continuamos, compramos las tierras en San Marcos el fin de semana pasado. Vamos la próxima semana a entregar las tierras en el Cauca. Vamos a comprar otras tierras en los llanos orientales. Y nadie ha dicho nada, al contrario. Yo creo que después de eso ha llegado mucho más ofertas de tierra. No, de ninguna manera. No siento que haya una oposición, creo que estamos en el mejor momento de la reforma agraria. En muchos años, en muchas décadas, no había este momento. Lo hemos encontrado afortunadamente y pues bien. ¿Cómo no hay oposición si el Centro Democrático les dice que eso es un mico en el Plan Nacional de Desarrollo? Estoy hablando de que no hay oposición a la reforma agraria. Sí, pero yo le estoy hablando de ese articulito que quedó finalmente en el Plan Nacional de Desarrollo, que habla sobre las tierras. ¿Cómo quedó finalmente ese artículo? El artículo quedó en gran medida que procesos, ¿sabe cuántos procesos hay en la Agencia Nacional de Tierras de procesos agrarios? 37.000. 37.000 procesos agrarios que no se han podido resolver. Estoy contando solamente una parte de esos procesos agrarios, 37.000. Y entonces llevan ahí un tiempo, hay 9 kilómetros en cajas, ¿sabías? 9 kilómetros en cajas. ¿Eso fue lo que usted encontró en la agencia? Sí, claro, 9 kilómetros en cajas de archivos para saber a quién se le entrega tierra o no. Y entonces nos quieren someter a un proceso de 4 o 5 años. Pues no hacemos nada, el gobierno se acaba y no hacemos nada. Un plan de gobierno no puede estar sometido a las decisiones judiciales. Hay que cumplir la norma, eso es diferente. Hay que respetar el derecho, hay que respetar el debido proceso, pero tenemos que encontrar unos procedimientos rápidos. Esto no puede ser. Para que una persona entabla una demanda para resolver un conflicto de límites en su finca, y se le demoran 12 años. Pero qué de moderno, me gusta la palabra que usted ha utilizado, queremos modernizar, dice usted, el Estado alrededor de esta discusión sobre la tierra. Y estamos hablando de un artículo, usted me va a corregir muy seguramente, que habla de 21 días para poder hacer ese trámite que es un poco más expedito, que fue el que no quedó. Por eso le preguntaba, ¿cómo quedó sobre el tema de la expropiación? El que usted dice los 21 días es el que ha utilizado Germán Vargalleras, ha utilizado el alcalde de Bogotá, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde de Medellín. Todos los alcaldes del país utilizan un procedimiento de 21 días. Por eso digo, es un derecho para los ciudadanos de que habitamos las ciudades. Y los alcaldes lo pueden hacer, pero para el campo no se puede hacer, ¿cierto? Porque estamos con una legislación feudal para el campo. Queremos modernizar esa legislación del campo para que eso que se hace en las ciudades también se pueda hacer en el campo, ¿cierto? Eso es lo que queremos. Entonces, me dices, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó? Avanzamos
pero no lo suficiente, en mi opinión. Pero ya se aclaró, había mucha incertidumbre, doctor Vega, usted lo entenderá, la naturaleza de un artículo en este sentido, sobre el predio, si era rural, si era urbano, eso cómo queda finalmente. Por eso le digo que esos críticos debían un poquito leer más. Había una representante que hizo un escándalo, ¿cierto? ¿Cómo nos van a decir eso? Yo escuché en un medio de comunicación, decía, y le preguntaban, entonces ahora pueden expropiarme el apartamento en Bogotá, y decía que sí. Hombre, la Agencia Nacional de Tierra no tiene ninguna competencia sobre las ciudades. Esto es un programa para el sector rural, para el campo colombiano, nada de lo que sea urbano. En ninguna ciudad podemos intervenir, pero decían eso en un medio de comunicación, afirmaba eso, y una representante de la Cámara afirmaba eso. Por eso le digo, tienen que leer más. Pero si el Estado... Tienen que leer y estudiar el proyecto, el acuerdo. Ese articulito sigue avanzando en el Congreso de la República. Ya fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. Ahí lo que nos da es la facultad para resolver por vía administrativa muchos de esos 37.000 procesos. Porque mira, llevan ahí años y entonces la Agencia Nacional de Tierras tiene que cumplir un procedimiento administrativo, funcionarios del gobierno pues cumplir un procedimiento, definir y luego pasárselo a un juez. Aterricemos este caso en los ejemplos, que creo que es el mejor mecanismo de explicarlo. Yo soy un campesino y estoy reclamando a la Agencia Nacional de Tierras, mi tierrita. Yo le digo, esa tierra que está allá es mía. A la luz de este artículo, de ese trato, mi baldío, ¿cómo queda eso a partir de ahora con esto que pasó en el Plan Nacional? Pues que lo resuelve la Agencia Nacional de Tierras, no tiene que ir hasta donde un juez. Ese conflicto, en eso quedó. ¿Y qué pasa con la persona que hoy tiene o ejerce poder sobre ese predio? Simplemente es una persona que ha recurrido ante el Estado a decir, mire, señores del Estado, este pedazo no es baldío, este pedazo es mío. Entonces hay que definirlo, ¿cierto? Antes lo definía la agencia y luego lo pasaba a un juez. Hoy, ¿quién lo va a definir? La Agencia Nacional de Tierras. Pero si ese predio, doctor Vega, está ocupado por una persona, póngale que lleve 30, 20 años allí, una finca, cualquier predio, y resulta que aparece un campesino que dice, ese predio es mío, como muchas historias. En la mayoría de la gente está ahí y acude al Estado para que le resuelva un conflicto, por ejemplo, de linderos, ¿cierto? Dice, eso no es del Estado, eso es mío. Entonces, alguien tiene que definirlo, ¿cierto? O el campesino dice, mire, señores, ese terreno que está allí es mío, o entréguenme esos títulos que eso es mío. ¿Quién tiene que definirlo? El Estado. Lo puede resolver por dos vías, o lo resuelve la Agencia Nacional de Tierras, o lo resuelve un juez. O se resuelve de manera conjunta. Una primera etapa donde lo conoce el gobierno y una segunda etapa donde lo resuelve un juez, que demora 12, 15 años. O lo resuelves en 3 años, en 2 años, a través de la Agencia Nacional de Tierras. Ahora quedó que lo vamos a resolver nosotros. ¿En cuánto tiempo estamos hablando? Bueno, nosotros aspiramos a verlo muy rápidamente, esperamos que eso no pase de 2 años y medio. Sí. ¿Y el derecho al pataleo cómo queda? Si yo digo, no señor, yo quiero interponer... que ellos pueden demandar la decisión nuestra ante un juez. Y le dan la vuelta a la situación, es decir, antes para pelear puede que el juez no dé la razón o se la dé a la otra persona. Y con esto, doctor Vega, estamos hablando, la queja constante sobre los gobiernos anteriores, particularmente sobre el que pasó, el de Iván Duque, es sobre la titulación de baldíos, que fue muy mínima, que fue muy inferior a los estándares que se tenían. Con este mecanismo que ustedes lograron conseguir en el Congreso, estamos hablando de cuántos baldíos, ¿cuál es la meta que tienen ustedes de titulación de baldíos particularmente? Colombia no tiene un mapa de baldíos, no tiene un mapa de baldíos. La Corte nos ha dado la orden judicial de hacer un mapa de baldíos. El 65% de la tierra en Colombia está sin titular. O sea, Colombia, el Estado colombiano no sabe a ciencia cierta quién es el propietario del 65% del sector rural colombiano. Hay que hacer el catastro, hay que hacer el levantamiento catastral, hay que hacer los mapas, los planos de qué pedacito es de cada quien, ¿cierto? Eso no lo tenemos. Claro, no lo tiene el Estado formalmente. Si tú vas a las regiones te dice, el campesino de la región te dice, esa tierra allá es del rolo, es el del costeño, eso es del paisa, eso es del... porque ha estado en la ilegalidad, ¿cierto? Nosotros queremos hacer el catastro para que Colombia tenga certeza de qué pedazo es de cada uno. Eso lo puedo entender, doctor Vega. Pero le pregunto sobre la cifra. El gobierno ha planteado
3 millones de hectáreas por un lado, 7 millones por el otro. Pero sobre baldíos, claro, pero sobre baldíos el gobierno se ha fijado una meta. Al finalizar el gobierno Petro, la aspiración es haber entregado titulación de baldíos en cuanto... No solamente titulación de baldíos, es titular 7 millones de hectáreas. Y además de eso podemos decir lo que dices tú. Por ejemplo, hoy estábamos mirando a ver si este año podemos recuperar 270.000 hectáreas en baldíos. Esta mañana estábamos estudiando eso. A ver si podemos como meta, porque no depende solamente de nosotros, sino es un procedimiento, si en los procesos que hay, si podemos recuperar por lo menos 270.000 hectáreas que han estado en baldíos. Pero eso tiene que clarificarlo. Unas autoridades de la Agencia Nacional de Tierras, un director, hacer el estudio, sacar un procedimiento, notificar personas, eso hay que hacer y luego resolver. Esto suena, yo lo escucho y he escuchado al presidente Petro y suena a mucho trabajo, a un trabajo dispendioso, sobre todo en terreno, catastro, multipropósito. Por eso hay que hacerlo por vía indirecta. Claro, eso sí es posible, los cálculos, el tiempo les da para hacer esto en menos de 4 años, ya el gobierno lleva 9 meses. Yo le voy a decir lo siguiente, mire, en compras de tierras, el presidente Santos en 2 años, después del acuerdo de paz, en 2 años compró 120 hectáreas por mes. El presidente Duque compró 80 hectáreas por mes. Nosotros vamos en 1.200 hectáreas por mes. Y hay que subirlo muchísimo más para poder cumplir con la meta. Si nosotros este año logramos 150.000, 200.000 hectáreas, hemos armado la ruta y hemos marcado la ruta. Si logramos esto a este final de año, bien, ¿cierto? Podríamos decir porque Colombia hace 60 años no hace esto. Estamos intentando, estamos explorando, estamos trabajando para hacer esto lo más rápidamente posible. Hemos hecho cosas, hemos triplicado el personal de la agencia, vamos a trabajar en las 3 jornadas. Lo que está diciendo el presidente no es carreta, pero es que está diciendo que no es figurativo. Está diciendo vamos a trabajar en 3 jornadas para atender todo el tiempo a la gente en el campo. Entonces, por las mañanas, una jornada de 6 de la mañana, otra de 1 a 7, otra de 7 a 2 de la mañana. Vamos a intentar hacerlo así. Hemos abierto 23 oficinas ya en las capitales de departamento. Había 9 que no tenían ninguna función ni cumplían ninguna facultad. Hacían como de recibir correspondencia. Los problemas de la tierra están allá, están en el corregimiento, en la vereda, en el municipio, y por eso estamos fortaleciendo esas oficinas allá. Y hemos delegado las funciones, yo he delegado las funciones, para que los directores regionales sean los que puedan suscribir las resoluciones de asignación de la tierra y de titulación de la tierra. Eso lo van a hacer los directores regionales, 32 en todos los departamentos. La compra sí la tenemos aquí, porque es una vez 3 millones y se va disponiendo para que los directores regionales vayan haciendo esa entrega. La plata, usted dice la plata está, ¿de dónde va a salir esa plata para comprarla? Pues mira, la plata que la hemos tenido, ayer aprobaron 900.000 millones de pesos más para la compra de los reincorporados. El presupuesto de la agencia era de 320.000 millones de pesos, hoy está 1.050 billones, más otro billón de pesos de adición presupuestal para compra de tierras. Hay que invertir esa plata ya, de aquí a final de año, comprando el hectareaje que sea pertinente comprar para entregarlo a reforma agraria. La plata no la necesitamos toda junta ahí sobre la mesa. Esa es la medida en que vamos logrando acuerdos y compras, se va pagando. Y el gobierno, hay otra cosa, no es solamente eso, o sea, hay 3 fuentes principales para mirarla. Presupuesto nacional, ¿cierto? Temas de cooperación, cooperación internacional, recuperación de baldíos que decías, ¿cierto? O sea, por vía administrativa y judicial que tenemos. Y tercero, donaciones. Ya hemos recibido donaciones, de lo que entregamos la semana pasada, 12 fincas fueron donadas por la Fundación Crecer en Paz, en Montes de María, 12 fincas. Ellos van a donar 37 fincas. Esa fue una tierra que fue antes de Argos, que estaba en Montes de María. Pues si ellos nos la ofrecieron, nos la están donando, la recibimos y la entregamos a familias. Las personas que vayan a ser beneficiarias de esa tierra, receptores de esa tierra, deben tener, usted ha hablado de negros, ha hablado de indígenas, pero deben tener algún tipo, y de campesinos, pero deben tener alguna característica, víctimas del conflicto, despojo de tierras. En general, ¿cuál es la característica y qué condiciones? Me imagino una condición, no la puede vender o no la puede ceder. ¿En qué está pensando el gobierno en ese punto? Primero, que sean personas que tengan vocación agraria, que estén dispuestas a sembrar
cultivar alimentos, lo primero. No es el señor que tiene el almacén en el pueblo y que dice yo también quiero tierra y me quiero que me den una tierra. No, es el que tenga vocación agraria, que quiera irse a trabajar allá al campo para producir alimentos. Segundo, mujer rural, ¿cierto? Tercero, pues gente que no tiene tierra. Si son víctimas, tiene una calificación también que le permite estar dentro de los primeros opcionados. ¿Cómo se hace eso? Los 7 departamentos que más tienen solicitudes para que les den tierra son la zona Caribe. Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Bolívar. Por eso estamos trabajando tanto en esa zona. Entonces, en esa zona son donde está el top 10 de los que solicitan tierra, para decirlo de esa manera. Dije las características, ¿cierto?, de las personas que pueden adquirir esa tierra, que no tenga antecedentes judiciales, ¿cierto? Y que mujer rural, que la tierra sea fértil, que no tenga procesos de restitución encima la tierra, que no sea inundable. Esas son las características de la tierra y de las personas. ¿Y las condiciones? Si yo accedo a esa tierra, ¿tengo alguna condición? Aparte de tener vocación agrícola. Un periodo para no venderla, desde luego, tiene que ser así. No se trata de que recibir tierra para que la gente la venda al otro día, ¿cierto? No, eso tiene una limitación ahí la propiedad de un periodo de 5 años para que la gente no pueda vender. Establecer un proyecto productivo allí, en conjunto, que el Estado le va a ayudar a través de la Agencia de Desarrollo Rural. ¿Esto es monitoreable, es verificable o sustentable en el tiempo? Es decir, el gobierno entrega, el Estado colombiano, para no ponerle el nombre de un gobierno, porque esto se hará muy seguramente a nombre del Estado colombiano. Claro, y yo le entrego la tierra a Pepito Pérez y voy y monitoreo si efectivamente está sembrando maracuyá. Claro. Y la Agencia de Desarrollo, la que pone el recurso, que son colegas nuestros, es otra agencia, la que yo lidero es para la compra de tierras, para la adjudicación de tierras y para la titulación. Esas son las 3 cosas fundamentales. Para recuperar baldíos también, esas son mis responsabilidades y las responsabilidades de la Agencia Nacional de Tierras. Y hay otra oficina que es Agencia de Desarrollo Rural, que es la que pone el dinero, la asistencia técnica, establece el proyecto productivo, organiza a la gente y le hace seguimiento a esa tierra y a ese proyecto productivo que se estableció. ¿Cuántos años lleva usted metido en estos temas, peleando, llevando procesos de restitución de tierras? Bueno, yo creo que, realmente hace unos 30 años, los últimos 20 años más en el litigio a través de la Fundación Forajando Futuro. En Antioquia, pero tengo entendido, usted no es antioqueño, ¿usted es del Huila, tal vez? Sí, nací en el Huila, luego estudié aquí en Bogotá, he vivido aquí, mucho en Bogotá, mucho en Urabá viví. He llevado procesos de varias partes del país, de la costa Caribe, de los llanos, de Bogotá, ciertos procesos judiciales que tienen que ver con los temas de restitución, que tiene una diferencia con lo que estoy haciendo ahora. La restitución existe otra oficina que la lidera Giovanni Yule, colega nuestro de gobierno. Él lo que tiene que hacer... ¿Cómo? Del CRIC. Del CRIC, del Cauca, indígena, ¿cierto? Autoridad indígena. Ellos lo que hacen es, a los que le quitaron la tierra, que se la devuelvan. Yo lo que busco, la gente que no tiene entregarle tierra, entregarle título, ¿cierto? Y él lo que hace es, a los que le quitaron la tierra con ocasión del conflicto armado, guerrillas, paras, autodefensa, todas esas cosas, pues que se la devuelvan. Y él tiene un procedimiento muy claro allá. Sí, pero al final el propósito es el mismo. El propósito que la tierra esté en cabeza de quien tenga que estar y que haya equidad en el asunto. Lo que él haga también suma para los 3 y para los 7 millones de... Lo mismo que lo que la SAE hace, lo mismo que el apoyo del Banco Agrario, esto lo estamos trabajando en conjunto. Donde vamos siempre llega el Banco Agrario, llega con créditos, con apoyo para la gente. Donde vamos siempre está la SAE, Sociedad de Activos Especiales, porque con ellos en ocasiones compramos predios o nos los donan y se lo entregamos a la gente. 30 años es toda una vida dedicada a un ejercicio tan complejo, tan difícil como es la repartición, la pelea por la tierra, particularmente en Colombia. Quisiera preguntarle a propósito de su experiencia, del rol que hoy tiene, si han medido tal vez los tropiezos, las dificultades que se presentan en muchas cosas, en muchas ideas que son loables, como por ejemplo repartir tierra. Le hablo de los colados, ¿eso lo tienen ustedes calculado, previsto, dentro de ese plan ambicioso de entregar tierras? Sí, claro, ya hoy la tecnología nos permite de una manera, mire, por ejemplo, nosotros nos llegan las solicitudes y hoy las contrastamos contra la DIAN. La DIAN nos resuelve 137.000, 100.000 solicitudes en un día. Nos dice esa persona si ya se le dio subsidio o no se le ha dado.
esa persona declaró el año pasado más de 250 millones de pesos, pues no entra. Hoy la tecnología nos permite muchas cosas maravillosas, ¿cierto? Antes había que buscar el listado, no. Hoy le preguntamos a la DIAN, esas personas sí, esas personas no. Hoy preguntamos vía internet, ¿cierto? Esa persona tiene antecedentes judiciales, sí tiene antecedentes, van saliendo, ¿cierto? Entonces, más difícil que los colados se nos metan. Más bien, lo que sí hay que hacer es que no haya intermediación. Entonces uno encuentra muchas veces gente hablando a nombre de la Agencia Nacional de Tierras en las regiones, diciendo que ellos tienen un contacto en Bogotá para sacarle más rápido la compra de la tierra o la asignación de la tierra. Nada. Y yo agradezco este momento para decirle, nada, todo es absolutamente gratuito. La gente no necesita recurrir ni a darle poder a nadie, ni decir que va a representar a otros, ¿cierto? Nada de eso, no hay intermediación. Lo pueden hacer a través de un teléfono. 311-868-1902. 311-868-1902. Ese es de WhatsApp, y entonces si la gente marca allí, a través de WhatsApp, ese teléfono, le va a salir un pantallazo que dice, oiga, ¿usted quiere tierra? ¿Usted necesita título? ¿O usted le va a ofertar tierra al Estado? Le da 3 opciones, usted marca la opción. Dice, yo estoy sobre una tierra hace 10 años, necesito el título. Dice, yo no tengo nada de tierra. Bueno, esa es una buena herramienta porque hay muchas personas que están siguiendo esta conversación que estamos teniendo alrededor, doctor Vega, de la tierra y se están preguntando, para después de la pausa, esos procesos que llevan 10, 20 años en la agencia, me lo responde al regreso, para que le eche una pensadita si va a haber algún tipo de revisión especial a esos procesos que llevan durmiendo el sueño de los justos allí. Hacemos una pausa, estamos en Zona Franca, hoy conversando con Gerardo Vega, el hombre detrás de esa ambiciosa propuesta junto a la nueva ministra de Agricultura. Hace apenas unas semanas, horas antes de la salida del cargo de la ministra Cecilia López, el presidente Gustavo Petro explicaba en Valle del Cauca sobre el por qué tendría que empezar a expropiar para conseguir la meta trazada en el acuerdo de paz en La Habana, hablando él de las tierras, del número de tierras que decía su ministra saliente, la doctora López, era imposible por lo menos en 4 años. ¿Por qué el Congreso de la República hoy en sus comisiones económicas quitó el artículo que permitía comprar la tierra sin expropiarla, ministra? Sin expropiarla, para poder entregársela al campesinado colombiano. Estamos de regreso, estamos esta noche teniendo una conversación con el doctor Gerardo Vega, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras, uno de los delegados del presidente Gustavo Petro en esta misión titánica de conseguir las tierras, las hectáreas para entregársela a campesinos, indígenas, en general a personas que no tienen hoy posesión de tierras en Colombia. Doctor Vega, le retomo la pregunta, las inquietudes alrededor de esos procesos viejos, 10, 20 años, ¿va a haber algún tipo de revisión particular o especial de esas personas, de esos casos? Sí, por eso hemos abierto todas las oficinas regionales. Todo eso que estaba concentrado aquí en 9 kilómetros de cajas, lo que vamos a hacer es mandarlo a las regionales. Y entonces que no nos digan más allá los funcionarios que vienen de nuestros, ¿sí? ¿Cierto? No, es que el expediente está incompleto. No, señor, pues llame a esa persona, búsquenla, ¿cierto? Y completen el expediente. Que les faltó la cédula, pues pídanle la cédula. Que hay que renovar la dirección, pues vamos a renovar la dirección. Lo que sea localizable. Vamos además a sacar un edicto, vamos a mandar, estamos buscando un acuerdo con la Policía Nacional, por la radio de la Policía Nacional que llega a todas las partes del país, con los nombres de esas personas, convocándolos a que vayan a la agencia. Vamos a sacarlo en edicto en medios de comunicación de amplia circulación, para que la gente sepa que lo estamos buscando. Aparecía una solicitud suya ahí, esa solicitud lleva un poconón de tiempo. Desafortunadamente muchas de esas personas, o algunas de ellas ya habrán fallecido. Que tenemos formularios desde 1960. Volviendo... Entonces vamos a convocar a toda la gente para que esté pendiente de la convocatoria. Al que no se encuentre tendremos que archivar definitivamente esos expedientes. A las personas que se encuentren podrán ir a renovar la documentación, a plantear, mire, si estoy interesado, ya no estoy interesado, lo que sea. Volviendo, doctor Vega, al presidente Gustavo Petro, a todas las declaraciones, esa que fue en Zarzalba ya hace apenas unas semanas antes del revolcón ministerial, horas antes para ser precisa del revolcón ministerial, el presidente Petro hace unas horas también, tal vez en Sucre, volvió a hablarle a los ganaderos de la tierra, que parecería un indicativo de que las cosas por lo menos han tenido tropiezos
que han tenido trabas en la consecución de la tierra. ¿Cómo es la idea? ¿Cuál es la propuesta alrededor de los créditos subsidiados para que los ganaderos vendan la tierra? El presidente lo que ha dicho es, mire, es modernizar y actualizarnos nuevamente. Digo. Colombia en una hectárea de tierra en promedio tiene una vaca .8, casi 2 vacas, una vaca .5, pues. Mientras que vamos a ganadería intensiva, allí en 14 reses en una sola hectárea. ¿Cierto? Entonces lo que está diciendo el presidente, si usted tiene una finca, hágala intensiva, porque lo va a hacer más rico, va a producir más, le va a producir más dinero. Entonces usted tiene 1000 hectáreas, dice, haga ganadería intensiva en 500 y nos vende las otras 500. ¿Qué es hacer ganadería intensiva? Pues el gobierno le presta dinero para que tecnifique esas 500 hectáreas y las otras 500 nos las vende. ¿Para qué? Para producir maíz, para producir alimentos. Claro, entonces haga más pequeño, haga la ganadería intensiva. Ellos tienen un programa que consiste en sembrar árboles, negocio de las abejas para la miel, ¿cierto? Y ganadería. Árboles, pues ¿para qué? Para que protejamos el planeta, ¿cierto? Es mucho más intensivo, les da más riqueza. ¿Cómo hacerlo? El gobierno les presta el dinero para que hagan eso. Pero uno ve al presidente Petro dando vueltas alrededor de ideas de cómo conquistar a los ganaderos para que finalmente pareciera que destrabaran un proceso que es fundamental para el proyecto político del presidente Gustavo Petro. Esa lectura a quienes están diciendo Petro está en oferta o el presidente Petro está en oferta con los ganaderos, ¿es una lectura equivocada? No, mire, le voy a decir por qué no. ¿Por qué la interpretación es equivocada? Porque es que de lo que nos ofertan, ¿cierto? De lo que nos ofertan pasa el 40%. De lo que nos ofertan los ganaderos pasa el 40%. Y de lo que nos ofertan los demás también pasa el 40%. Lo demás, ¿por qué se queda? Se queda porque hay procesos de restitución, se queda porque la tierra es inundable, se queda porque no es apta para sembrar alimentos, pero el 40% pasa. Entonces yo no entiendo cuál es la carga con los ganaderos. A ellos sí podemos decirle, oiga, ofértenos con mayor intensidad más rápidamente. Claro, está bien. Pero yo les quiero decir, tenemos 2 reuniones semanales con ellos, con el equipo de Fedegan, los lunes y los viernes. Pero hay algo, José Félix Laforí, que es el hombre detrás de Fedegan, el hombre que le habla a los ganaderos, que se dirige a los ganaderos, ve con preocupación, para retroceder un poco en la conversación, ese artículo del Plan Nacional de Desarrollo dice, hombre, que no vaya a ser que esto afecte la compra de tierras. ¿No será que hay otra interpretación, otra lectura alrededor de lo que ustedes están haciendo? Yo ayer le escuché decir que lo han saturado ya de llamadas para ofertarle tierras al gobierno. Después de lo que hicimos en San Marcos, esa finca que se entregó, que se compró a los ganaderos, es una de las 5 mejores fincas del país. Esa es la carne que se comen en Carulla y en El Éxito, ¿cierto? Que le venden, esa fue la finca que nos vendieron y que estamos ya ahora buscando quién gerencia y quién trabaja esa finca, con qué familias. Eso es un ejemplo de que la cosa va andando. Y eso eran 15 fincas. Y ya nos han dicho de los alrededores, tenemos más tierra para venderles. Lo que pasa es que nosotros ahora queremos tierra productiva, tierra fértil, que no esté en producción. ¿Por qué? Porque si no, no va a alcanzar la plata para comprar la tierra. Ahí sí no va a alcanzar. Si compramos tierras que están en producción, si le decimos a los bananeros, oiga, véndanos la tierra, o a los palmicultores, véndanos la tierra, pues son tierras que están en producción. Ellos lo saben hacer mucho mejor que nosotros porque han sido empresarios toda la vida. Entonces, ¿para qué nos vamos a meter allá? Ellos tranquilos allá y nosotros buscamos tierra que sea fértil, pero que no esté en producción. Pero hay una verdad de apuño, doctor Vega, y es que no todos los ganaderos del país están en Fedegan. Fedegan no los representa a todos. Sí. Eso no es un obstáculo grande, porque muy seguramente hay una finca, una propiedad, una tierra que el gobierno dice, esa tierra es productiva, esa tierra es de interés, ¿cómo era que la frase? De interés público o de interés social para el Estado. ¿Qué pasa allí cuando se enfrentan el interés público con un bloque grueso de ganaderos de cualquier región del país que dice, no le quiero vender al gobierno? Para nada, le compramos a otros, no pasa nada, le compramos a otros. Es que eso no tiene... No pasa nada. Usted es un hombre, para volver un poco a esas épocas suyas, entre otras cosas duras también del conflicto por allá en el Urabá, peleándose el tema de tierras. Hay quienes dicen, doctor Vega, que esto no vaya a terminar en una guerra peor como la que hemos visto en la historia de Colombia por la tierra.
¿Eso está calculado? ¿Eso está dentro de las reflexiones que hacen ustedes que están planteando la posibilidad de entregarle tierra a quien nunca la ha tenido o al que se la quitaron por razones diferentes de una guerra, de un conflicto tan complejo como el que ha tenido Colombia? Nosotros teníamos dos posibilidades, ir a la fuerza por la tierra o comprarla, la estamos comprando. Entonces, ¿por qué va a haber conflicto y por qué va a haber guerra? Al contrario, lo que nosotros no queremos es guerra, lo que queremos es que haya una pacificación. Vea, la causa del conflicto en el país ha sido la concentración de la tierra, ¿cierto? Queremos que haya más democratización de la tierra, entregarle tierra a la gente que no tiene, ¿cierto? Comprándole, entregarle a la gente y hacerla más productiva. Eso es lo único que tiene que generar es paz. Los países europeos, parte de América del Sur, Estados Unidos, todo resolvió el tema de la tierra. Ninguno de esos países tiene problemas por la tierra, ya lo superaron hace mucho tiempo. Yo recuerdo la embajadora de Canadá, sí, fue la embajadora de Canadá, estábamos entregando unos títulos en una variedad de turbo, 4 o 5 hectáreas de restitución, la variedad de La Teca, recuerdo tanto, estaba ahí, estoy hablando de hace 12 años atrás. Y recuerdo los campesinos le dijeron, no, entonces le dijo, ¿cuál es la principal preocupación? No, pues por aquí en estos canales toda la noche hay gente armada, pasa gente armada, pues todas esas cosas pasan. En una vereda, turbo, queda media hora de apartado. Y ella les decía, en mi tierra, o sea, en su país, en una hectárea de tierra sacaba 40 toneladas de durazno. Pues vivía bien la gente ahí sí tiene carro, casa y beca, ¿cierto? Y tiene posibilidades de salir, pasear, tiene educación, tiene salud, viven bien, porque es el uso del suelo, es lo que produce la tierra. Entonces no es solamente la concentración de la tierra, sino cómo hacemos que esa tierra sea productiva y se distribuye esa riqueza. No es socializarla, no, se produce. Entonces estamos diciendo a los ganaderos, si tienen 1000 hectáreas, quiere vender 500 y el Estado le presta para que tecnifique las otras 500 y nos vende las otras 500, pues bienvenido. No puede haber conflicto, no creo, no tendría razón de ser, no hay motivos para que haya. Sí. Lo que nos lleva es únicamente el desconocimiento. Yo le digo, yo estoy aterrado. Después de debate de lo del Plan Nacional de Desarrollo, realmente quedé aterrado. Salir a decir esas cosas no se leían la norma, son prejuicios, prejuicios de la sociedad, son cosas del feudalismo del siglo pasado. Esas personas, esos representantes de la Cámara que decían que no, que se les podía quitar el apartamento en Bogotá, hombre, tienen que estudiar y leer. Discúlpeme, eran pocos afortunadamente, la mayoría de la gente del Congreso estudia, la mayoría de la gente, pero quienes encabezaron ese debate en contra de esto, perdóneme que no lo habían leído. La discusión alrededor de la tierra fue intensa y muy seguramente todo lo que tenga que ver con ella será así en el Congreso o en cualquier escenario. A propósito de la discusión, al bus de conseguir tierra para la reforma agraria del gobierno del presidente Petro se ha subido Fedegan. Es una realidad, lo hace bajo la cabeza de su presidente, que es José Félix Laforí, hoy negociador del Estado en La Habana. El gremio explicó que los ganaderos están dispuestos a vender la tierra para la reforma agraria. Y en su momento esto dijo Laforí sobre el cómo debería hacerse esas ventas y compras de tierra. ¿Qué aspiramos quienes estamos en el sector rural? Que sea con apego a la ley, que sea al mismo tiempo cumpliendo un precepto constitucional que tiene que valer para todos los sectores. La propiedad privada es sagrada, así como es sobre la tierra, es sobre un banco, es sobre un medio de comunicación, es sobre un establecimiento de comercio. Lo que no puede ser posible es que aquí expropien sin pagar el valor de la tierra a cambio de nada. Estamos de regreso esta noche de miércoles en Zona Franca. Gracias por seguir conectados con nosotros. Seguimos aquí ya casi terminando la conversación con el doctor Gerardo Vega, que es uno de los hombres clave para la reforma agraria del presidente Gustavo Petro. A propósito de esas reformas, doctor Vega, una última pregunta, una pregunta final sobre las cortes, la justicia en Colombia, que ha servido en algún momento, y es la lectura de algunos sectores, como una especie de contención para las intenciones del presidente Gustavo Petro. Pasa mucho en temas de reformas que están andando. ¿Hasta qué punto puede convertirse, bueno, ya perdieron una batalla con la supercorte agraria que ustedes pretendían, hasta qué punto podría ser la justicia un obstáculo, si se puede entender de esa manera? No me gusta la palabra obstáculo, pero para poder pintárselo de esa manera,
para esta reforma para la consecución de tierras? Bueno, sí, la justicia nunca va a ser un obstáculo para nosotros. Nosotros lo que sí buscamos es que haya una justicia mucho más rápida, pronta, eficaz, que la gente no tenga que esperar tanto tiempo un fallo judicial. ¿Qué ha pasado con los campesinos? Que están sometidos a una de las jurisdicciones que es la jurisdicción civil. Eso tiene 1000 procesos, ¿cierto? Entonces por eso se quería una jurisdicción agraria. Se quiere, va a pasar, está lo de la jurisdicción agraria. Había una discusión si una alta corte o más jueces y tribunales, digámoslo, pero no una alta corte de cierre. Hay quienes optaban porque haya una alta corte de cierre porque dicen, por ejemplo... Pero eso lo hace el Consejo de Estado. ¿Ustedes pretendían quitarle funciones al Consejo de Estado? No, el Consejo de Estado resuelve las diferencias entre los ciudadanos y el Estado, ¿cierto? Un ciudadano tiene un reclamo para el Estado, le reclama quién resuelve, o decisiones que toma, por ejemplo, la agencia, decisiones administrativas, van al Consejo de Estado. Conflictos entre particulares, ¿quién lo resuelve? Corte Suprema de Justicia, no la resuelve el Consejo de Estado. Entonces, por eso algunos alegaban que se necesitaba una alta corte, una sola, de cierre. Bueno, pero lo que va es que se necesitan mucho más jueces, mucho más jueces. Nosotros, algunos pensábamos en una forma alterna también, que puede ser una fórmula, por ejemplo, que los magistrados de restitución fallen en segunda instancia, que sean ellos. ¿Por qué? Porque los magistrados de restitución de tierras conocen apenas el 30% de los conflictos en restitución de tierras. Pues esa será muy seguramente. Se nos agotó el tiempo lastimosamente, bueno, doctor Vega. Permítame pero un segundo únicamente, señor, invitar a la gente a que siga ofertándole tierras al Estado para que haya una reforma agraria pronto, rápido, eficaz, que nos facilite el camino para cumplir con esa reforma agraria. Es la reforma agraria, es la discusión de esta noche, la discusión que hay alrededor de esa que es una de las líneas rojas del presidente Gustavo Petro, de las intenciones del corazón del presidente Gustavo Petro, esta noche explicando todo lo que hay alrededor de ese propósito de conseguir 3 millones de hectáreas, hablando aquí en Zona Franca el doctor Gerardo Vega, que es el director de la Agencia Nacional de Tierras. Doctor Vega, gracias por aceptar este diálogo, por estos minutos para los televidentes de Zona Franca. María Camila, muchas gracias a usted y a el programa, muy amables. Gracias por aceptar esta invitación. Llegamos al final esta noche, pero los invitamos a que siga con la programación habitual. A continuación, Impacto Económico. Esta noche un análisis profundo de la dura situación política que se vive en nuestro vecino país, que es Ecuador. Un explicadito al cargo del Mauricio Cárdenas y Mauricio Reina, los dos Mauricio, intentando explicar esa decisión de disolver el Congreso de la República en ese país, que es una decisión del presidente Lasso. Llegamos al final, como siempre, gracias, que tengan una feliz noche, que descansen.